esposo, los intereses ocultos mueven piezas en silencio. Ya verás emerger con claridad la rivalidad que están buscando. Con esto, naciones se irán de nuestro lado y nuestro pueblo quedará prisionero de una agenda oculta. Y tú serás visto como el artífice del destino de nuestra nación. No firmes, espera las declaraciones del gobierno de Rusia, que creará un punto de inflexión ante todo esto, lo que están buscando. Soy la voz en la sombra de donde emanan las decisiones de un reino. Algunos me llamaron reina, otros estratega y mis enemigos un obstáculo. Nací en el año de 1851 en Corea. En mi Corea que aún respiraba tradición. No nací en el lujo absoluto, aunque mi familia tenía linaje, pero aún así no tenía poder. Me llamaban Min, la emperatriz Min, pero mi nombre es Myeonseong. Y en la corte aprendí muy jovencita que el conocimiento podía ser más afilado que cualquier espada. Así que leí, me sumergí en las letras, observé haciéndome la ciega para otros y callaba haciéndome la muda para otros, porque en el silencio se aprende a ver lo que otros ignoran. Entré al palacio muy joven, fui elegida como la esposa del rey Yogong, y muchos pensaban que yo sería fácil de controlar, que sería una mujer más, una figura decorativa en el trono, en el mundo de hombres. Se equivocaron. El verdadero poder nunca se anuncia, a veces se construye en la sombra. El padre de mi esposo era quien movía los hilos. Sí, él tomaba las decisiones. No eran nuestras decisiones, pero yo seguía observando y en mi observación aprendí nombres, las lealtades, las debilidades, y poco a poco comencé a tejer mi propia red, y no con fuerza, sino con mucha inteligencia. Mi Corea amada, mi Corea se convirtió en un tablero de ajedrez. Japón crecía con ambición, China buscaba tener siempre influencia y Rusia observaba desde el norte con una mirada muy agudizada. Todos querían algo de nosotros y yo no estaba dispuesta a permitirlo. Así que no empuñé espada, pero sí que luché. Busqué alianzas, fortalecí relaciones, intenté equilibrar fuerzas para proteger nuestra soberanía. Y mi suegro se entregó ante mis estrategias y comenzó a escucharlas. Y se empezaron a tomar decisiones desde mi conocimiento, desde mi alegoría como fuente de la historia vivida. Algunos me llamaron peligrosa y tenían razón, porque era una mujer que pensaba, y cuando una mujer piensa es más difícil de dominar que a un ejército. Yo sabía lo que se venía. Japón me odiaba, lo sentía en cada decisión, en cada movimiento político. El peligro era inevitable, pero preferí resistir antes que someterme. Corea estaba atrapada entre grandes potencias, Japón, China y Rusia, y debía jugar un delicado juego diplomático.
para preservar la corona. Y me opuse firmemente a la creciente influencia japonesa e hice ver a mi esposo y al trono que eran enemigos y no aliados. Entonces busqué alianzas con Rusia y otras naciones para equilibrar el poder. Yo no empuñaba una espada, pero manejaba con extraordinaria habilidad algo igual de poderoso que una espada: la geopolítica. Así que fui una mujer contra el poder establecido, por lo cual era la estratega del palacio y mi voz tenía muchísimo peso en las decisiones. Así que desafié estructuras patriarcales y así influencié directamente en las decisiones del Estado. Me convertí así en una líder activa en las sombras del trono. Pero mi oposición a Japón lograba más firmeza en nuestra soberanía y establecíamos más alianzas, pero esto me trajo consecuencias devastadoras. Era el año 1895. El aire en el palacio se sentía distinto, pesado, como si la historia misma contuviera el aliento. Esa noche entraron hombres armados, decididos y sin honor. Me buscaron, no por quién era como mujer, sino por lo que representaba, su obstáculo más grande y su mayor enemigo. La gran amenaza era yo para ellos. Entonces fui vilmente asesinada en mi propio palacio, en Seúl. Mi cuerpo fue destruido, incluso fue quemado para borrar toda evidencia. Pero estaban equivocados porque las ideas no se mueren con el cuerpo. Fue un intento de borrar mi existencia, pero no lo lograron porque no fui solo una reina. Yo fui voluntad, yo fui resistencia, fui sobre todo una mujer que eligió no ceder y soy recordada en mi Corea como valentía sin necesidad de armas, inteligencia estratégica frente a imperios, resistencia femenina en un mundo dominado por el hombre. Soy vista como símbolo de soberanía y dama de carácter indomable. ¿Y tú? ¿Tú que me escuchas ahora? No es desde el pasado, desde la memoria de un pueblo que recuerda esto. Tú, espíritu oyente, no siempre quienes hacen la historia llevan armadura. Recuérdalo. A veces llevan silencio, paciencia y determinación. Y cuando llegue tu momento de elegir, elige con firmeza. Aunque el mundo entero se te oponga, elige con firmeza. Yo fui la voz en la sombra que tomaba la decisión, que mantenía a un reino. Yo fui la emperatriz Meonseon. Y aunque intentaron borrarme, aún permanezco en la historia de mi pueblo. Que la voluntad de tu espíritu te guíe, honor y honra a él. Soy Min.